Entonces, miren, resulta que eh, hubo una época, cuando apenas salió blockchain, en la que, todos los problemas existentes se los intentaba aproximar a blockchain. Y uno decía, no, pero puede quizás resolverse con blockchain. De pronto, blockchain era lo que faltaba para resolver este problema de confianza o este problema de transmisión de datos o este problema de gestión de información, ¿cierto? Eh, y digamos que como toda tecnología nueva, pasa por un proceso de encantamiento, ¿cierto? Donde todo el mundo la ve como una forma de salir adelante a sus problemas, pero después también pasa por una etapa de desilusión donde digamos que las expectativas realmente se aterrizan y uno dice, bueno, no necesariamente en todos los casos es conveniente. No significa que la tecnología no funcione o que sea mala, sino que hay que saber muy bien en qué escenarios aplicarla. Entonces, este paper, que se llama Do You Need a Blockchain, se volvió muy famoso porque propone una forma de decantar si uno realmente necesita una blockchain, ¿sí? Uno puede recorrer una metodología propuesta, la contribución de este paper es realmente una metodología, y esa metodología le permite que uno determine si se necesita o no se necesita una blockchain. Entonces yo quisiera mostrárselos porque es muy, muy importante que revisemos pues si efectivamente para los problemas que nosotros pensamos que aplicaría blockchain realmente es la solución más oportuna, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es mostrarles directamente cuál es la contribución del paper, que es este esquema, esta figura, ¿vale? Que es un diagrama de flujo, básicamente. Entonces, vamos a recorrerlo. Yo voy a ir contándoles más o menos de qué se trata cada condicional que tenemos en la parte superior y intermedia, y vamos determinando cuál sería, digamos que las posibles situaciones. Entonces, la primera pregunta, están viendo lo que estoy escribiendo, ¿cierto? Sí, Sí, señor. correcto. Vale, perfecto. Muchas gracias. Entonces, la primera pregunta que se nos hace es si necesitamos almacenar los estados o si necesitamos almacenar, digamos que, datos en general, digámoslo así. Si no necesitáramos almacenar datos, lo más, digamos que seguro es que no necesitamos una blockchain. Si nuestro sistema, por ejemplo, únicamente necesita hacer transacciones, pero es otro el que almacena o es otro el que guarda la persistencia, no es el sistema o no nosotros. No necesitamos almacenar datos, o sea, realmente no tendríamos esa necesidad, entonces no necesitaríamos una blockchain. Lo cual tiene sentido, porque la blockchain, pues por supuesto, tiene como propósito preservar la integridad de un dato que se almacena en ella. Entonces, esta es la primera pregunta. Parece obvia, pero es importante que digamos que uno se lo haga. Oye, yo este problema realmente necesito almacenar datos o solamente lo que quiero es conectar otros dos sistemas o integrar sistemas. Si quiero integrar sistemas no necesito almacenar datos realmente, entonces probablemente no es una blockchain la solución más conveniente para mi reto. La segunda pregunta, en el caso de que digamos que sí, ¿cierto? Pasamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta es si hay múltiples writers, si hay múltiples eh, mm, procesos que están haciendo escritura de datos sobre el sistema donde queremos almacenarlos. En este caso, pues sería sobre la blockchain. ¿Qué pasa? Si solamente hay un writer, si solamente hay una organización haciendo escritura de datos, probablemente tampoco necesitemos una blockchain. ¿Cuándo se necesita una blockchain? Cuando hay múltiples writers, por ejemplo, múltiples nodos que escriben sobre el mismo ledger y me interesa, por supuesto, llevar el control de lo que cada uno ha escrito. Entonces, miren que aquí ya viene algo bien interesante. Cuando queremos, dado que digamos que blockchain sería aplicable cuando hay múltiples writers, esto sería lo equivalente a tener un ledger, un libro de cuentas, en el que varias personas escriben sobre él, ¿cierto? Si hablamos en términos de una empresa, tendríamos que, bueno, sobre el ledger escribe el contador, escribe también el asistente del contador de la empresa, escribe de pronto el CEO de la empresa, escribe el área de auditoría, por ejemplo. Entonces ahí, por ejemplo, tendría sentido, porque tengo al menos 4 writers escribiendo sobre el mismo ledger. Entonces, claro, me interesa
saber qué escribió cada uno de ellos, en qué parte, en cuándo, ¿cierto? En qué momento, que haya un timestamp, que le llamamos, una marca de tiempo. Eh, si mi problema solamente requiere de un solo writer, probablemente no es conveniente, ¿vale? Blockchain no es lo más oportuno. Eh, por ejemplo, lo que hablábamos del sistema de Runt, por ejemplo, el sistema del Runt montado sobre una blockchain, tendría sentido siempre y cuando hayan varios writers, pero debería tener, por ejemplo, claro, cada uno de los posibles writers o de las posibles entidades que tienen capacidad de escribir en ese caso, sobre ese ledger, sería pues las secretarías de tránsito de cada una de las ciudades, ¿cierto? La Secretaría de Tránsito de Bogotá, la Secretaría de Tránsito de Cali, ¿cierto? El RUNT es uno solo, pero todas ellas tienen capacidad de escribir sobre él. La Secretaría de Tránsito de Cartagena, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, claro, es un sistema único, pero con múltiples writers, entonces ahí sí tiene sentido, por supuesto, que eso se maneje en una blockchain, porque claro, por un lado, necesito almacenar datos, sí. Tengo múltiples writers, sí, perfecto. Y todo ese ledger, digamos que sería escrito, es como escribir un libro entre varios autores. Entonces, este autor escribe un pedacito, este autor escribiría otro, este autor escribiría otro. Si el libro fuera escrito por una sola persona, pues entonces no haría falta una blockchain. No, porque la blockchain lo que permite es también garantizar el no repudio, garantizar que la Secretaría de Tránsito de Bogotá no niegue, por ejemplo, que incorporó 20 vehículos de cierto tipo, o que la Secretaría de Tránsito de Cali no niegue que desmatriculó, por ejemplo, cuando un vehículo es hurtado, eh, lo que se hace generalmente es que se pone una denuncia y la empresa aseguradora, por ejemplo, el vehículo, en el caso de que el vehículo esté asegurado, le solicita a tránsito que se desmatricule el vehículo, ¿sí? Que ya no, pues, que se revoque la matrícula que se le había dado. Entonces, digamos que aquí una de estas secretarías podría ser la incorporación de vehículos, otra secretaría podría ser la desvinculación o la desmatriculación de algunos vehículos, otra podría, por ejemplo, incorporar propietarios, ¿cierto? Entonces, miren que ahí sí podría tener sentido una blockchain, porque tengo varios writers haciendo diferentes operaciones sobre el mismo ledger. Muy bien. Eh, ¿Cuál sería la tercera pregunta en el caso de que pasemos con afirmación las dos primeras? La tercera pregunta es si podemos utilizar siempre un TTP online. Un TTP hace referencia a un tercero de confianza, ¿sí? Eso traduce un Third Party Trust Partner, algo así como un tercero que está disponible para darle confiabilidad al sistema. Por aquí está dentro del paper. Es un Trusted Third Party, una tercera parte fiable, de confianza. Esa tercera parte, digamos que si por ejemplo, entre todos, todas estas entidades establecen que va a haber una tercera parte de confianza y esa tercera parte, por ejemplo, va a ser, no sé, va a ser, por ejemplo, Supertransporte, todas ellas van a confiar en Supertransporte. Entonces, todas ellas están escribiendo sobre el RUNT y Supertransporte lo que está haciendo es dando fe de que eso se está escribiendo de manera correcta. Permítame un segundito que hay un micrófono. Ya lo cerré. Entonces, esa tercera parte, por ejemplo, ese sistema, ese supertransporte, la superintendencia de transporte, ahí digamos que podría ser una tercera parte, podría ser un TTP, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando no existe un TTP? De hecho, hoy en día probablemente el supertransporte hace las veces de esa tercera parte de confianza y por eso, pues, digamos que hoy en día, pues, nosotros no hemos implementado una blockchain en el RUN, ¿cierto? No significa que más adelante no se haga, pero en este momento digamos que existe, digamos que una tercera parte que aparentemente es de confianza y que hace las veces de auditoría sobre los datos y que también pues garantiza de que esos datos se mantengan íntegros, ¿cierto? Se mantengan íntegros, se mantengan fiables. Pero imaginémonos un escenario en el que no es posible tener una tercera parte de confianza, ¿sí? Quiero que se imaginen un escenario como el siguiente. Un escenario en el que ustedes han escuchado los diamantes de sangre, ¿cierto?
Los diamantes de sangre son diamantes que se producen en África y que, mm, digamos que tienen una procedencia ilegal porque, digamos que hay muchas malas prácticas en su producción. Hay explotación laboral, trabajo infantil, producción, digamos que dependiente de unos grupos armados ilegales también. Son minas controladas por grupos armados ilegales. Pero lo más, digamos que delicado ahí es que son diamantes que el producto de sus ventas lo utilizan o se utiliza para financiar el mismo conflicto interno pues, de un país africano, ¿cierto? Angola o bueno, cualquier país, el Congo, cualquier país africano que tenga diamantes y que tenga también conflictos internos. Entonces, eso se les llaman diamantes de sangre así en términos generales. ¿Qué sucede? Resulta que blockchain se puede aplicar en este escenario para poder garantizar de que las personas que compran diamantes en Europa están comprando diamantes que no provienen de una mina o de una fuente ilegal, digámoslo así. Entonces, ¿cómo se hace? Yo tengo un proveedor, ¿cierto? Un fabricante, bueno, llamémosle un extractor simplemente, una empresa que se encarga de hacer la extracción de los diamantes, un extractor legal que está en un país sudafricano. Listo, muy bien. Esa persona va a escribir sobre la blockchain, va a escribir sobre el ledger, ¿vale? Vamos aquí a dibujar el ledger. Va a escribir algunos datos, por ejemplo, el día en el que se realizó la extracción, el peso, la calidad del diamante, la mina en la que se hizo, ¿cierto? O sea, todos los metadatos necesarios para poder exportar el diamante, ¿cierto? Bueno, para poder, digamos que presentarlo más bien ante una oficina de exportación del respectivo país y que se pueda hacer la exportación. Luego llega la oficina de exportación, ¿cierto? La oficina de exportación, por ejemplo, del Congo o el de la Secretaría de Exportación o el Ministerio de Exportación. Bueno, en nuestro caso pues sería el Ministerio de Industria y Turismo. ¿Qué sucede? Él recibe la solicitud del exportador y sobre la blockchain vincularía los datos necesarios para la exportación. O sea, vincularía, por ejemplo, daría fe, por supuesto, de que el extractor es legítimo, de que los empleados, por ejemplo, de ese extractor están vinculados a sus respectivas prestaciones sociales, de que el dinero se consigna o se va a depositar en una cuenta también auditada y controlada por las respectivas autoridades financieras, o sea que no hay pagos en el mercado negro, sino que son pagos que pasan por el sistema financiero y que pagan impuestos también. Bueno, ¿qué pasa después? Digamos que se van a exportar, por ejemplo, a Holanda. Entonces está la oficina de exportación e importación holandesa, ¿cierto? Los Países Bajos. ¿Qué es lo que ella va a hacer? Ella va a recibir la solicitud de ingreso de esos productos y sobre la blockchain va a escribir justamente, después de que haya, por supuesto, validado que esta información es correcta, 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 va a autorizar la importación de esos diamantes. Entonces los va a autorizar y aquí va a colocar, listo, la oficina de importaciones y exportaciones holandesa da fe de que en este caso, por ejemplo, sus diamantes pagan impuestos en el momento de entrada al país, da fe también de que fueron exportados, importados de manera legal, da fe de que existe un exportador legítimo en el país de origen, que también se hizo una validación, por ejemplo, a través de una ONG o a través de un tercero, de que efectivamente esa información es legítima, ¿cierto? Incluso esa ONG que, por ejemplo, garantice la calidad de los diamantes, también podría incluso escribir su propia pedazo de la información dentro de la blockchain, ¿vale? ¿Qué sucede? Vamos a ampliar un poquito más este ledger. Vamos a ampliarlo un poquitico más y vamos a manejarlo por acá. Luego vienen, después de la oficina de importación, viene entonces acá, por ejemplo, ya el retailer, la empresa, la joyería que quiere hacer la venta de los diamantes, ¿cierto? Entonces aquí coloquemos un retailer. El retailer en este caso sería el que pues, realmente le compra al, a la empresa que está haciendo la exportación, ¿cierto? Y lo que haría el retailer, pues también sería, por supuesto, incorporar los datos propios de él, ¿cierto? Su NIT, su registro en Cámara de Comercio, hablando pues en términos colombianos, su información también financiera, que lo da fe de que es una empresa que existe, que tiene también stores físicos o stores digitales, pero que está autorizado para hacer las veces de vendedor de esos productos, ¿vale? Ustedes me preguntarán, bueno, ¿y para qué se guarda toda esta información en el ledger? ¿Quién creen que podría beneficiarse de toda esta información?
El usuario final, El consumidor final, obviamente. Exacto, exactamente. El consumidor final, ¿cierto? Si yo estoy buscando un anillo de compromiso para mi esposa, para mi novia, claro, exactamente. Yo quiero, por supuesto, darle algo, ¿cierto? Algo bonito, algo valioso, pero no quiero, pues, comprar algo que venga de fuentes ilegítimas. Entonces, justamente, el anillo, ¿cierto? El anillo que yo le voy a comprar a ella, ¿cierto? Dijimos por aquí un anillo, está muy feito, pero este sería el anillo. El anillo va a traer un certificado, ¿cierto? Ese certificado, ¿cierto? Va a venir firmado seguramente con una firma digital también, pero lo más interesante no es como tal el papel, el certificado que trae, sino que este certificado, por ejemplo, me va a permitir validar la información que está dentro de la blockchain. Yo por ese certificado, por medio de ese certificado, por ejemplo, voy a poder consultar a través de un usuario y un password, a través de, pues, de un teléfono móvil o de un equipo de escritorio, voy a poder consultar en un servicio web la información que está almacenada en la blockchain. No significa que yo como usuario o como comprador del anillo tenga que montarme un nodo de la blockchain. No, significa que simplemente me va a dar un certificado que tengo usuario y password y por medio de esas credenciales voy a conectarme a un servicio web y ese servicio web seguramente ese sí está conectado a la blockchain, ¿cierto? Un nodo solamente de lectura, un reader. Entonces yo lo que hago es conectarme, permítame que me quedó la flecha por acá muy alta, lo que hago como comprador es conectarme a ese nodo lector de la blockchain y ese nodo lector va a sacar esta información. A través de él puedo acceder a la información y voy a poder ver toda la cadena. Voy a poder ver quién lo produjo, dónde se produjo, en qué momento, si la empresa era legal, si se exportó legalmente, si se importó legalmente, si el retailer que me lo está vendiendo está autorizado para venderlo. Si, por ejemplo, si queremos, por ejemplo, hablar de no diamantes, sino de productos, por ejemplo, de denominación de origen, el café, por ejemplo, o los bocadillos beleños, o no sé, el café que se produce, por ejemplo, en las montañas del Quindío, que también es específico y especial y es de denominación de origen, ¿cierto? Yo podría también como comprador de café, por ejemplo, en España o en Alemania, revisar y validar efectivamente que existe un registro fiable de que toda esa información se fue registrando y que se le pagó al caficultor, por ejemplo, lo justo porque está vinculado a una cooperativa de caficultores, que ese café se exportó de manera legal, que se importó de manera legal, que el retailer también está autorizado para vender productos de ese tipo. Entonces, miren que justamente en este caso la blockchain tiene una utilidad enorme para poder garantizar la trazabilidad de un producto, ¿cierto? Que esto básicamente es una cadena de suministro, también le llaman un supply chain, donde existen varios intermediarios, varios componentes, digamos, y cada uno va colocando su parte digamos que lo que le compete, lo va colocando dentro del ledger. Al final, claro, el consumidor es uno de los beneficiarios porque puede tener certeza de que compra, no sé, no le están vendiendo diamantes de la China como diamantes del Congo, por ejemplo. Claro, él puede validar que efectivamente le están vendiendo lo que realmente es. Pero también, ellos también son beneficiarios. Por supuesto, estos dos que son, ¿cierto? Estas dos organizaciones que son holandesas, puede, por supuesto, validar también que están haciendo el proceso de importación de algo correcto, porque también, por ejemplo, Holanda podría, o la oficina de importación de Holanda podría meterse en un problema eh, si importa productos, por ejemplo, que no tengan procedencia legal, ¿cierto? O sea, también es responsabilidad de ellos garantizar que validan que esta información sea correcta y que no están importando productos, por ejemplo, que provengan de fuentes ilegales o pues en este caso puntualmente de productos que apoyan, por ejemplo, un conflicto armado. Entonces, también, por supuesto, los stakeholders también se ven beneficiados, ¿cierto? El extractor también, el mismo productor también, porque puede tener visibilidad de dónde está llegando su producto, que su producto, a cuántos estaba, por ejemplo, a cuántos se estaría vendiendo. Bueno, depende si esa información se coloca dentro de la blockchain, ¿no? Porque también de pronto por razones comerciales quizás no es conveniente que se revelen esos precios, pero al menos sí sabría a qué mercado está llegando su producto, ¿cierto? O cuál sería, digamos, que el retailer final que está distribuyendo su producto. Incluso hasta podría, incluso aquí también colocarse la información del cliente, si el cliente lo desea, ¿vale? Entonces, ¿por qué es un problema de blockchain? Porque se necesita almacenar datos, sí. Y no solamente uno, es un montón de datos. Cada uno de esos datos que cada uno de los stakeholders está colocando hace parte de un set de datos que se necesitan almacenar y que necesitan además tener persistencia y no repudio porque
no puede cada uno de ellos negar que lo agregó, ¿cierto? ¿Tengo múltiples writers? Sí. Imagínense que en este caso tengo 1, 2, 3, 4, al menos 5 writers. ¿Puedo confiar en un tercero de confianza online? En este caso, muy difícil. Muy difícil establecer un tercero de confianza porque hay muchos conflictos de intereses, digámoslo así, muchos intereses y no es fácil, ¿cierto? Eh, si ese tercero de confianza, digamos que propusiéramos que fuera holandés, entonces, claro, el país que está exportando o la ONG probablemente dirían, no, no confío en ese tercero holandés. O al contrario, si dijéramos, no, es que ese tercero va a ser acá, va a estar en el Congo, probablemente Holanda no necesariamente confiaría en ese, o la ONG tampoco confiaría. Diría, no, eso aquí no se maneja de manera correcta, eso en los papeles funciona, pero en la práctica no es posible confiar en ese tercero, ¿cierto? Entonces, cuando digamos que hay unas situaciones con tantos conflictos de intereses, con tantos stakeholders, no es posible tener necesariamente un tercero de confianza en el que todos confíen. Entonces, en ese caso, es conveniente también tener una blockchain, porque la blockchain se vuelve ese mecanismo transparente donde se almacenan los datos y donde todos estos stakeholders pueden depositar los datos de manera fiable de que ninguno de los otros lo va a engañar, ¿cierto? Yo como oficina de importación no voy a tener, digamos que la desconfianza de que, no, es que la oficina de exportación del Congo me puso unos datos y hoy ya los cambió. No, si los puso, ¿cierto? Ya quedaron dentro de la blockchain, no los va a poder modificar. Sí puede hacer correcciones, claro, pero va a hacer, por ejemplo, la corrección con un nuevo bloque que corrija el anterior, pero el anterior de todos modos va a estar consultable. Es decir, no, se corrige, pero no se borra la anterior, queda en la traza de que ya hubo ya colocó unos datos. Claro, posiblemente después pudo haber colocado, por cualquiera se equivoca, ¿cierto? Y pudo haber colocado unos datos incorrectos, entonces coloca un nuevo bloque ajustando los datos. Pero de todos modos, el bloque anterior ya queda en la traza de que hubo un primer intento colocando unos datos con una versión, ¿cierto? Correctos, incorrectos, pero los puso y luego ya hizo un ajuste sobre los anteriores. Todo ese comportamiento quedaría dentro de la blockchain. Entonces, claro, en ese caso, sí, por ejemplo, en esos procesos de importación y exportación de productos, pues no es posible tener ese online TTP, entonces ahí, por ejemplo, sería conveniente una blockchain. Si yo puedo tener un tercero de confianza, pues entonces no necesitaría la blockchain. Más bien acudo a ese tercero de confianza, me complico menos y ya está, ¿vale? Cuando no lo puedo tener, ahí sí puedo probablemente necesitar una blockchain. Entonces ahí vamos por la derecha, ¿vale? Cuando no puedo tener ese tercero de confianza, entonces probablemente sí necesito la blockchain, entonces voy hacia la derecha. Muy bien, vamos una, dos, tres, vamos por la cuarta pregunta. La cuarta pregunta es si todos los writers son conocidos. Aquí viene algo bien interesante. Si todos los writers son conocidos. En el problema que acabamos de mencionar de los diamantes de sangre, digamos que sí, los writers eran conocidos, ¿cierto? Porque sabemos, además sabemos quiénes son los que están autorizados a escribir los que estarían autorizados a escribir sobre el ledger. Entonces, digamos que en ese caso sí, listo. Ahí, para ese ejemplo, para no salirnos del ejemplo, digamos que conocemos a todos los ledgers. Ahora, ¿todos los writers son fiables, son de confianza? Probablemente no, ¿cierto? Entre todos esos 5 writers que mencionamos, la ONG, el importador, el exportador, el retailer, claramente no hay confianza porque hay, pues, digamos que unas situaciones además de dinero que se juntan, se unen al problema, que hacen que, por supuesto, no necesariamente todos sean fiables. Entonces, si fueran fiables, o sea, si yo confiara en todos esos writers, pues entonces tampoco necesitaría una blockchain. La blockchain realmente llega a resolver problemas de desconfianza, ¿cierto? En los que no tengo seguridad de que el otro está colocando información correcta, ¿sí? No tengo certeza, ¿sí? No tengo certeza de que no se va a retractar de lo que escribió, no tengo certeza de que está colocando algo que todos podamos ver. Pero si yo tengo certeza de que sí, pues entonces probablemente uno necesita una blockchain, ¿vale? Cuando alguno no es de confianza, es decir, no voy por acá, por el lado de arriba, ¿vale? Voy a borrar entonces la flechita de por acá abajo. Por ejemplo, el escenario que acabamos de explicar de los diamantes de sangre, ahí sí decimos pues que no todos son de confianza. Entonces la pregunta que sigue sería ya la sexta, sería, ok, ¿se necesita de que la información sea públicamente verificable?
¿Ustedes qué creen? Para el caso de los diamantes de sangre, ¿creen que se necesita que sea públicamente verificable o no? Sí, claro. Claro, ¿cierto? Públicamente, yo como comprador, como, no sé, puede ser que pertenezca a otra ONG, no necesariamente la que escribió, pero otra ONG que está también involucrada en, en- en el problema. O puede ser que no sea la, digamos que la oficina de importaciones de Holanda, pero sí de Europa. Y dado que Holanda pues tiene que regirse por las regulaciones europeas de importación y exportación, pues también yo quisiera también verificarlo. Entonces, claro, en ese caso, me interesa que sí sea públicamente verificable. Entonces, lo que voy a necesitar en ese caso es una blockchain permisionada y pública. ¿Por qué permisionada? Porque solamente unos writers participan, no todo el mundo, ¿sí? Y pública porque sí me interesa que de todos modos haya nodos de lectura que puedan validar lo que estoy escribiendo, ¿cierto? Podría funcionar aquí también, por ejemplo, un sistema de votación. Me interesa también que un sistema de votación electrónica, por ejemplo, solamente unos nodos sean los que escriban, entonces tengo una blockchain permisionada, pero que sea públicamente verificable por la ciudadanía, por la veeduría, por la contraloría, por eh, el organismo que viene, no me acuerdo el nombre, que viene a hacer validación internacional, ¿cierto? Es un organismo que viene a validar que los comicios se desarrollen de manera transparente. Entonces, eh, en ese caso, por ejemplo, claro, tiene sentido que sea permisionado y pública. ¿Qué pasa? Si no me interesa que sea públicamente verificable, si yo, por ejemplo, tengo únicamente me interesa es que los stakeholders entre ellos sean los que verifican la información, pero no me interesa darle visibilidad al público por la razón que sea, ¿cierto? Pues entonces en ese caso sería una blockchain permisionada también, porque solamente unos pocos participan, los stakeholders que yo he definido como participantes, pero privada, porque no me interesa que haya un público revisándola, no sé, por alguna razón, ¿cierto? Me interesa que solamente se mantenga de manera privada. Listo. ¿Y qué pasa cuando los writers no son conocidos? ¿Sí? Cuando yo digo, no, es que resulta que así como están estos 5 stakeholders que podrían escribir, resulta que también podrían haber más stakeholders y esos stakeholders que podrían adicionalmente escribir en la ledger, no los conozco y pueden ser variables. Mañana pueden haber 2, pasado mañana otra vez 1, luego otros 3, ¿cierto? Entonces, no necesariamente son conocidos. Y eso es lo que pasa en Bitcoin, ¿vale? En Bitcoin tenemos, ustedes saben, cualquiera de nosotros lo hemos dicho, puede vincularse. Y dado que cualquiera puede vincularse, pues la red de Bitcoin no sabe, no nos conoce, no necesariamente son writers conocidos, ¿cierto? Simplemente son nuevos nodos. Entonces, eso ahí, en ese caso, aplicaría una blockchain sin permisos o no permisionada o permissionless en inglés, ¿vale? Entonces, miren que aquí tenemos 3 tipos de blockchain, ¿vale? Una no permisionada, otra permisionada pública y otra permisionada privada, ¿vale? Entonces, eh, esta es básicamente, es lo más importante de este artículo es este dibujo. Esa es la contribución de ellos. Lo que ellos hacen después es dar ejemplos de este diagrama y con escenarios de supply chain, escenarios de gestión de productos en inventario, bueno, varios ejemplos. Pero es básicamente este diagrama el que yo quisiera que recordaran siempre, porque no necesariamente cuando alguien dice es que yo quiero implementar mi solución en una blockchain, no necesariamente necesita la blockchain, ¿sí? De hecho, a mí me pasó una vez, hace 2 años, yo estaba trabajando en un proyecto de estos con unos estudiantes y me contactó una persona de aduanas y me dijo, es que queremos tener un sistema basado en blockchain para manejar un ledger en el que se almacene la información del importador, ¿cierto? Del importador, que también Zona Franca también pueda también escribir datos y que además la DIAN también pueda escribir datos y consultarlos porque necesitamos, por supuesto, los datos que los productos que se vayan importando y que van entrando a Zona Franca, que se vayan, por ejemplo, generando pues su respectivo manifiesto de importación en la DIAN. Entonces me decían eso, me decían, yo creo que la blockchain puede funcionar porque tenemos necesidad de almacenar datos, tenemos 3 stakeholders, y yo le dije, bueno, dame un segundo. Antes de saber si es necesario, hagamos todo el ciclo, juiciosos. Hagamos todas estas preguntas. Si después de hacer las preguntas damos con que se necesita una blockchain, perfecto. Vamos también a determinar cuál tipo de blockchain, ¿vale? Pero primero hagamos justamente la validación, ¿vale?
Y efectivamente, bueno, en ese caso sí se necesitaba una blockchain. Después de hacer la validación, validamos que efectivamente era un problema en el que se necesitaba hacer almacenamiento de datos, habían varios stakeholders, no se podía confiar en un tercero online, los writers eran conocidos, pero no de confianza necesariamente, ¿cierto? Porque puede haber contrabando, puede haber también malas prácticas acá en el momento de la importación, malas prácticas en el momento del ingreso de la mercancía a la zona franca. Entonces tampoco era, digamos, que fueran confiables. Entonces también, digamos que pasamos por todo este proceso y finalmente nos dio que tenía que ser una blockchain permisionada privada. No interesaba en este caso, por ejemplo, que fuera públicamente accesible al ciudadano. Decíamos, no, pero o sea, lo importante es que, que el ente de control, que los involucrados tengan claro que nadie se está engañando entre sí, pero no necesariamente nos interesa que el público, por ejemplo, revise eso, no, no es de interés. Entonces, o al menos no inicialmente. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la decisión fue que esto era lo más conveniente, una blockchain permisionada privada. Pero hicimos el ejercicio. Antes de comenzar el proyecto, hicimos el ejercicio juiciosos para garantizar que lo que queríamos efectivamente se solucionaba con una blockchain, que no era simplemente eh, pues una idea de implementar blockchain porque está de moda, ¿vale? Y este proyecto, pues efectivamente, bueno, después ya las universidades, ustedes saben que no solamente hacen docencia e investigación, las universidades también hacen consultoría. Entonces, bueno, de ahí se comenzó a estructurar un proyecto de consultoría justamente pues para estas entidades, ¿vale? Bueno, ¿tiene alguna pregunta de este diagrama que les he explicado? Yo tengo una preguntita Claro, pequeñita. Diego, dime, dime. Cuando tú dices sin permisos, esos permisos se pueden vender, ¿no? Vender. Por ejemplo, Eh, yo soy el mismo ejemplo que tú usaste, pero entonces mi blockchain yo le vendo al cliente al final la ajá. entrada a la blockchain para que la reconozca. Yo puedo decir, bueno, esta es su joya. Si usted quiere saber el me tiene que pagar un fee. Ah, ok. Ahí sería Eh, permisos, sin permisos o con permisos. ya, lo que pasa es que, claro, digamos que tú puedes tener varios nodos, ¿cierto? Sí, es un buen ejemplo, sí, está bien. Tienes varios nodos y puedes decir, mire, yo voy a tener voy a tener una organización pública, privada, ¿no? Digamos que dejámoslo abierto, que sea un nodo solamente lector, un reader, ¿vale? Él no va a ser minero, no va, o sea, estos de acá sí seguramente sí son mineros, porque estos sí son writers. Acordémonos que los mineros son los que escriben finalmente sobre la blockchain. Este de acá solamente va a ser un nodo lector. Si es una organización privada, claro, probablemente esa organización, digamos que va a buscar un lucro. Entonces va a decir, yo, ¿a quién le cobro? O le cobro al consumidor o le cobro probablemente al retailer. A los dos. O a los dos, podría ser No, también, ¿no? es que me surgió un ejemplo. Por ejemplo, carros Ajá, usados. Entonces yo tengo el carro con un pre-nuevo. Yo me meto a un sistema y yo le hago mantenimiento a todo en el sistema y eso sí, obviamente va a tener un certificado de que conozco la historia del carro y cuando lo vaya a vender, ¿sí? sí, Cuando lo vaya a vender, entonces va a tener un precio superior porque el comprador va a saber cuál es la cadena así, de claro, mantenimiento y todo. El que lo compra puede ser que siga en el sistema o puede sí, que no. Entonces, yo, si sigue en el sistema, le cobré tanto al anterior como al nuevo. claro. Mi Sí, pregunta es, puede ser un buen ahí esa, negocio, sí, ¿sí me entiendes? sí, No señor. metamos ni gente, no metamos cuestiones legales ni nada. Fue una pregunta que me surgió ya después de que había Ujú, hecho el proyecto. sí, ¿Y ahí yo, es sí, pública o es permisionada? Porque yo le estoy vendiendo la autorización de entrar a la blockchain y eso le sí, genera a él una ganancia, digamos, porque puede vender su carro con un precio superior, tanto al claro, comprador como al vendedor. claro. Mira, yo, digamos que pensaría lo siguiente. Es permisionada porque solamente estos nodos realmente hacen parte de la blockchain, ¿sí? Solamente estos. Los consumidores no son nodos de la blockchain. A través de uno de los nodos leen la blockchain. Nunca escribe, solamente lee, ¿cierto? Porque claro, yo quiero consultar el historial del vehículo, entonces digamos que creo mi cuenta o pago por mi cuenta, pago una suscripción con este tercero, y ese tercero, ese sí es nodo de la blockchain, a través de él consulto, pero solamente consulto, no escribo. Entonces, yo creería que es permisionada porque de todos modos
para hacer parte de la blockchain sigue habiendo una restricción. Esa restricción la definen pues estos mismos stakeholders, ¿cierto? Entonces sigue estando permisionada. Ahora, la pregunta es, desde mi perspectiva, si es pública o privada. Yo creería que en este caso, digamos que es es una pregunta que tiene, digamos que dependiendo de cómo la veamos, puede ser pública o privada. Podríamos decir que es pública porque cualquiera podría, siempre y cuando pague, acceder a la información. Pero entonces ahí podríamos decir, no, pero no todos van a poder pagar. Entonces realmente no es pública, ¿cierto? Como la educación, el dilema de la educación. La educación Más o menos. pública realmente es pública o no es pública. Yo estudié en una universidad pública, pero claro, tuve que pagar todos los semestres un valor proporcional. En mi caso, era proporcional a la declaración de renta de mis padres, por ejemplo. Entonces, claro, es educación pública, pero sin duda si no hubiera tenido el dinero mis padres no hubieran tenido el dinero para pagar la matrícula, pues no hubiera podido estar, ¿cierto? Entonces, claro, ahí depende también, digamos que de qué tanto definamos que es público y que realmente que es privado. Desde mi percepción, en este caso que tú pones es público, porque cualquier persona realmente con una restricción más que todo económica que otra cosa, pero sí podría acceder a los datos. Yo considero que algo es privado realmente es cuando, por ejemplo, aunque uno tenga el dinero, no pueda acceder a él, ¿cierto? Porque son, por ejemplo, datos sensibles. Ahí sí, por ejemplo, yo pensaría que ahí sí se trata de información privada, porque entonces, no, mira, es que no puedes acceder a ella pagando un fee a un tercero. No, es que realmente no necesitas es tener una necesidad de saber los datos, porque, por ejemplo, es información asociada a, no sé, población migratoria o información asociada a menores. O sea, información que realmente uno no es que pagando la suscripción acceda, sino que es información privada, sensible y que se necesita transparencia, pero únicamente entre los stakeholders y un tercero no podría. Entonces, digamos que para mí el escenario que tú planteas sigue siendo público, porque cualquier persona, pues con los medios, en este caso, pues simplemente económicos, podría ser lector de esa blockchain para poder consultar la historia del vehículo. Gracias. Aunque claro, ahí existe ahí, ¿no?, el dilema semántico. Bueno, pero entonces si necesita pagar, entonces no es público. Pero sí, realmente, claro, lo que aquí realmente, a lo que se refiere con público y privado, realmente es a si los datos pueden ser exhibidos o no de manera pública por su naturaleza. Ahí en Colombia tenemos la ley de protección de datos. Luego está también la habeas, que protege los datos personales. Luego está también la ley de habeas data financiero, que protege los datos financieros, ¿cierto? El historial crediticio de cada uno de nosotros. Está la ley de víctimas, que también protege, por ejemplo, los datos de las víctimas. Dice, las víctimas del conflicto armado tienen datos y esos datos son sensibles, ¿sí? Porque liberar esos datos o ponerlos en público conocimiento puede ponerlos pues en riesgo. Los datos de menores de edad también son, por ejemplo, datos que son considerados sensibles. Entonces, digamos que la legislación colombiana define que hay muchos datos que son considerados por su naturaleza privados o sensibles o confidenciales. Y ahorita, por ejemplo, el tema de los contratos de las vacunas, que está, o sea, ustedes saben que Colombia pues compró vacunas, ¿cierto? Pero esos contratos, no todos o casi ninguno ha sido revelado. No sabemos cuánto estamos pagando, ¿cierto? Entonces, eso, por ejemplo, bueno, el gobierno definió que era información privada, no porque lo diga una ley, ¿cierto? No hay una ley que diga, no, es que es información de penores, o información biomédica, o información personal, no, sino en ese caso dijo que era privada por razones, pues, de orden interno, digámoslo así. O sea, dijeron, miren, simplemente es una negociación que la establece el gobierno con el fabricante y consideramos que por seguridad nacional no hace falta o no es necesario que los demás se enteren, entonces la estableció de manera arbitraria como privada, ¿vale? Bien o no, pero la estableció. No, sin entrar en polémica. Entonces, digamos que dependiendo, claro, dependiendo de quién sea el que implemente la blockchain, perdón, pues le va a convenir una u otra, ¿vale? ¿Alguna pregunta adicional o comentario adicional de pronto? Sí, profe, a mí me gustaría comentar algo. Dime, Guillermo, claro. Es que yo creo que estábamos hablando de dos cosas diferentes, pero son complementarias. O sea, para mí una cosa es la funcionalidad inherente de una blockchain y otra cosa es el caso de uso que yo le puedo dar, ¿sí?
Con respecto a lo que decía el compañero, creo que él se refería a una función específica, una función de negocio que yo pueda implementar sobre una blockchain, pero no tiene nada que ver con que sea pública y privada. Para mí una blockchain es pública cuando yo me puedo conectar directamente a ella, ¿sí? Y ya la funcionalidad de cómo ella me muestre los datos tiene que ver con que, sí, o sea, qué tanto puedo ver o qué no tanto puedo ver. Y una blockchain es privada simplemente cuando yo no me puedo conectar. Un ejemplo, por ejemplo, Ethereum o Bitcoin. Bitcoin y Ethereum son blockchain públicas porque yo puedo configurar un nodo y me puedo conectar, ¿sí? Pero la información que ya se está mostrando es limitada. Un ejemplo de una blockchain privada para mí, por ejemplo, puede ser, no sé, la que tienen en la oficina de restitución de tierras, ¿sí? Donde guardan información acerca de georreferencial y eso. Yo no me puedo conectar, ¿sí? Pero esa información está disponible para quien la quiera consultar. Pero yo no me puedo conectar como nodo. Entonces creo que, o sea, una cosa es el protocolo como tal, ¿sí? Si la blockchain a nivel de protocolo es pública o privada, y otra cosa muy diferente es la funcionalidad de la blockchain a la hora de entregar información. Yo lo veo así, no sé si estoy equivocado. Eh, mm, hmm. Yo creo que, mira, nos lo resuelve la misma bibliografía del paper. Vamos a mirar aquí un poquitico atrás y vamos a ver la definición de blockchain permisionada. Y yo creo que ahí vamos a aclararlo. Eh, Aquí dice, la blockchain no permisionada, por ejemplo Bitcoin o por ejemplo Ethereum, eh, son instancias de blockchains, bueno, sin permisos, en las cuales están abiertas y descentralizadas. Cualquier peer puede unirse o dejar la red como lector o como escritor en cualquier momento. Esta, digamos que es la definición de la no permisionada. Justamente, sin permiso significa eso, lo que tú mencionabas, me Ujú. puedo unir o me puedo desunir, ¿vale? Eh, Esa básicamente es. Ahora, vamos acá a la otra, a la que es permisionada. La permisionada dice, solamente se autorizan ciertos readers o ciertos writers. Por eso se llama permission block. Y bueno, se dice que tiene, bueno, claro, la pregunta es quién entonces autoriza a esos readers o writers para que se unan. Entonces, claro, hay alguien, en este caso una entidad central, que es la que dice, no, sí, usted sí, usted sí, usted no, usted no. Perfecto. Hasta ahí, digamos que está bien. Tenemos blockchains permisionadas y no permisionadas. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de pública o privada? Aquí también tenemos una definición que estaba por aquí. Por aquí estaba. No había visto. Mm, es esta, sí, aquí está. ¿Qué pasa cuando es pública? Permite que cualquiera, ¿cierto?, verifique la correctitud del estado de los sistemas. Y en este caso, dice, en un ledger distribuido, por ejemplo, bueno, cada transición es confirmada por los verificadores. Cualquier observador, sin embargo, puede verificar el estado del ledger. Y bueno, ahí creo que no encuentro el de, ¿dónde está la parte de público y privado? Sí, que quería explicártelo voy a buscar, ¿no? Quería explicártelo con la definición eh, del mismo paper. Eh, bueno, pues dice, un ledger distribuido puede proveer información verificable públicamente, sí. Bueno, esto es sobre público y privado. Bueno, vamos por aquí. Verificable, transparencia. eh, aquí está. Aquí, eso es lo que quería llegar. Aquí, miremos acá. Dice, ¿qué pasa? Dependiendo si se necesita que la información sea públicamente verificable, cualquiera puede ser permitido cualquiera puede tener permisos para leer la blockchain, ¿no? Para leer el estado. ¿Qué eso significa? Blockchain permisionada y pública, ¿sí? Entonces, miren que aquí hay una situación. Es permisionada porque solamente unos nodos pueden participar, pero es pública porque alguien puede, cualquiera, pues puede leer
la información de la blockchain. O sea, mejor dicho, lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando hablamos de permisionada o no permisionada, nos estamos refiriendo a los nodos que participan de manera activa como lectores y escritores, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de público y privado, nos estamos únicamente refiriendo a la capacidad de lectura, de verificación de manera pública de los datos de la blockchain. Por eso una blockchain permisionada, es decir, una blockchain donde solamente unos nodos pueden escribir y leer, ¿cierto? Solamente unos ciertos nodos, puede ser pública si ofrece adicionalmente la posibilidad de que haya un nodo, bueno, una persona que pueda leer la información, o privada cuando no lo ofrece, ¿cierto? Pero entonces están las dos variantes, permisionada pública y permisionada privada, ¿sí? Permisionada en el sentido de que solamente pueden escribir algunos nodos, y público-privada en el sentido de que pueda haber un usuario que pueda verificar la información. No significa que esa persona pueda escribir, simplemente que pueda leer. O privada en el caso de, pues, de que no se le permita. ¿Me entiendes? Sí, pero, o sea, es que yo veo que, o sea, eso no es inherente a la blockchain como tal. Por ejemplo, yo podría hacer una blockchain privada, simplemente restringiendo el acceso a través de las conexiones, ¿sí? O sea, no es una característica propia de la Entonces blockchain. sería permisionada. Si lo ¿Sí me vas a hago restringir a entender? nivel de las conexiones, sería permisionada. ¿Sí? O sea, si solamente quieres que ciertos nodos participen, sería Exacto. permisionada. Entonces, en ese sentido Hasta ahí no hemos sería, definido si es pública o privada, solamente hasta ahí no permisionada. hemos definido, sí, ajá. Ajá, porque Listo. solamente quieres que, por ejemplo, esté la unidad de restitución de tierra, ¿cierto? Que esté, por ejemplo, no sé, el Ministerio del Interior, que esté un organismo internacional, por ejemplo. Solamente esos nodos van a tener permiso de lectura y escritura. Ahora, la pregunta es, Guillermo, ¿qué parte de esa información que estos tres nodos están almacenando en la blockchain quieres que sea verificable públicamente? No necesariamente tiene que ser toda, puede ser solamente una parte. De pronto tú puedes decir, no, mire, no me interesa que se sepa que, que a tal persona se le restituyó tal terreno. No, solamente me interesa que aparezcan estadísticas, tantos terrenos, por ejemplo, restituidos, ¿sí? Solamente estadísticas sin necesidad de individualizar a nadie. Simplemente tantas hectáreas en tantas regiones, en tantos departamentos, tantos terrenos de tipo rural, tantos de tipo urbano. Entonces, esa, por ejemplo, puede ser la parte, el componente público que tú quieres que sea verificable o que sea consultado por las personas, ¿no? Porque no quieres tampoco poner en riesgo a nadie. No quieres que alguien, que se sepa que a esa persona le asignaron, no sé, 10 hectáreas, ¿cierto? Ahora, ahí, por ejemplo, estarías definiendo que ese pedacito es público, ¿cierto? Solamente ese pedacito. ¿Sigue siendo la red blockchain permisionada? Sí, claro, porque solamente estos tres pueden escribir. ¿Tiene un componente público? Sí, porque puedes tener aquí, por ejemplo, un veedor, una veeduría que puede consultar cómo va el proceso de restitución de tierras, sin llegar al detalle de saber a quién le restituyeron. ¿Me entiendes? Sí, sí, estamos de acuerdo. Eso es lo Pero, o que, sea, dime, dime, qué dime. pena ser tan cansón, pero es que, No, o sea, tranquilo, es que dime. ahí hay una gran polémica, ¿sí? Porque, por ejemplo, y esa es la decisión de por qué blockchain se va, ¿sí? Yo hace creo que el año pasado estuve ahí en el Vive Lab, donde hubo una conferencia donde estaba el asesor para blockchain para el Ministerio de las Comunicaciones, y entonces él afirmaba que definitivamente si el gobierno iba a arrancar a hacer temas con blockchain, iba a ser a través de blockchain privadas, ¿sí? Permisionadas. Permisionadas, ajá. Pero sí, pero o sea, a mí o sea, no me parece, empezando pues que el gobierno es una entidad pública, ¿sí? Entonces, al contrario, debería utilizar pues, blockchain pública, ¿sí? Pues donde la gente pueda tener acceso y funcionalidad como tal de qué es lo que usted pueda ver y qué es lo que usted no pueda ver, pues eso sí ya se Exacto. puede ajustar. Pero eso no hace parte, ¿sí? De la decisión de qué blockchain tomar. Porque entonces ahí ya dejamos de lado, por ejemplo, blockchain públicas como Ethereum o pues como otras que tienen muchos nodos y nos vamos pues blockchain privadas como Hyperledger o Hyperledger, sí. sí, cosas como esas. Entonces Permisionadas. O sea, exactamente, entonces no Hyperledger, veo, no, sí, entonces él decía, no, o sea, vamos a montar 10 nodos y esos nodos los van a manejar universidades y el ministerio de no ajá, sé qué y no sé cuándo y ya.
pero entonces, no, o sea, ese es el problema de fondo para mí. Imagínese uno como consultor y ni siquiera sabe sobre qué sistema va a desarrollar sí, Claro. su solución. O sea, Yo, yo creo, mira, que imagínate el otro panorama. ¿Qué pasa si tenemos una blockchain sin permisos, sin permisos? ¿Sí? Y tenemos un sistema, por ejemplo, de restitución de tierras que se maneja con una blockchain sin permisos. Lo que podría suceder es que, claro, yo podría montarme un nodo y podría comenzar no solamente a leer, sino también a intentar escribir, ¿cierto? Porque permite que cualquier persona se conecte. Claramente te podrías conectar tú, que seguramente no vas a intentar introducir datos maliciosos a la red, pero también podría intentar conectarse un nodo malicioso que intente, por ejemplo, asignarle terrenos a alguien que no le corresponde, ¿sí? claro, Entonces, yo estamos de creo que acuerdo. en Pero ese tipo de disculpa, pero sistemas, dime. en esa hipótesis es Ujú. más probable que sea afectada una blockchain privada que una pública, pues porque o sea, necesitaría mucho más poder de cómputo para afectar, no sé, 30.000 nodos a una que tenga 4 o 5 nodos, y que generalmente es como lo están funcionando. Claro, pero Y por entonces ejemplo, sería, también estuve en sí, una charla donde es un proyecto interesante donde están digitalizando ya parte documental de activos, ¿qué? De activos. Y el primer ejercicio lo hicieron con esto de los pensionados, de las libranzas, ¿sí? Si no estoy mal, hace unos años hubo un escándalo grande con el tema de las libranzas, en donde estaban alterando la documentación para sacar más de un préstamo con la misma documentación base de ajá, la libranza. sí, Y hubo señor, una quiebra muy grande, ¿sí? De una de esas empresas, porque ofrecía sí, créditos de libranza con base al documento. Entonces la gente que sacaba esa libranza supuestamente tenía su documento original, pero eso lo estaban vendiendo 3 o 4 veces. por cuatro Entonces veces, el sí, caso de señor. uso fue, ok, llevémoslo a la blockchain, ¿sí? Lo llevaron a la blockchain, claro, ya no se puede falsificar, eso está muy bien y todo, el sistema funciona, pero ahorita son 2 nodos los que están verificando eso. O sea, si yo logro involucrar 3 nodos, ¿sí? Ya me apodero de eso y otra vez podría Claro, volver a hacer a fraude, ¿sí? contaminar el Entonces, sistema. Sí, exactamente, entonces en esa idea, o sea, no estamos asegurando la información realmente, lo que estamos haciendo es llevándola a un punto en donde va a haber sí, otro nivel de otros hackeo, problemas. exactamente, que no va a ser Solucionan unos y vienen otros, puede ser. exacto, el vivo colombiano que duplica los papeles, Ujú. sino que ya tecnológico, entonces genero y puede ser más complicado porque estoy afectando todo el sistema, ¿sí? Mm, Y me llevo todo el sistema conmigo. Entonces, ese tipo de decisiones de fondo sí me parecen a mí bien delicadas. Claro, deben claro. haber pues formas de cómo asegurarlo y de cómo minimizar ese tema, pero pues en los Ese sistemas es, ese es el tema, también el tema siempre va a de, pasar algo. sí, es el tema también de la privacidad, ¿cierto? Entonces uno podría Sí, decir, bueno, listo, hagámosla entonces, hagamos esta, por ejemplo, permissionless, o sea, que cualquier persona cualquier nodo pueda unirse y que la validación de los datos sea a través del ejercicio comunitario, digamos, de todos los nodos. Pero claro, entonces, dado que todos los nodos, tanto de las entidades del Estado, de las entidades de control, ¿cierto? De los organismos internacionales, ellos pues seguramente serán una parte de los nodos. Por ejemplo, este y este. Y por acá está Guillermo. Por acá está Guillermo, por ejemplo, con su nodo, por acá está Daniel con su nodo y por acá está John Jairo con su nodo. ¿Qué va a pasar? Como todos nosotros tenemos una copia de esa base de datos, claro, estas personas, estas organizaciones, seguramente ellos tienen por su trabajo necesidad de acceder a la base de datos de restitución. Pero imagínense, yo no quisiera acceder a esa base de datos, ¿sí? No quisiera verla, no quisiera ser responsable de tener esa información dentro de mi nodo, porque, claro, se vuelve mi computador un activo de alto valor para gente que quiera usar esa información de manera indebida, ¿cierto? Ni yo lo quiero usar, ni quiero que mi computador se use para esos fines. Entonces, y también, por supuesto, los entes de control van a decir, bueno, ¿y cómo garantizamos que la información, que Daniel es un nodo, pero que no accede a la información que no debería? Entonces, ahí, digamos que la forma de hacerlo
sería, por ejemplo, guardar la información de manera cifrada. Garantizar de que todas las bases de datos están cifradas. Entonces yo tengo la información, tengo un ledger dentro de mi nodo, un ledger dentro de mi nodo, pero está cifrado. Entonces sí, lo tengo, pero no puedo acceder a él. Entonces tú podrías decirme, bueno, pero entonces lo puedes verificar o no. Se desvirtúa entonces el sentido de la blockchain porque ya no lo puedes verificar. Entonces, ahí habría que buscar, claro, mecanismos criptográficos que permitan que la información se mantenga cifrada, pero que aún así sea verificable, ¿cierto? Entonces, hablamos de algoritmos polimórficos, por ejemplo, que a pesar de que está cifrada la información, puedo hacer ejercicios de validación básicos sobre ellos para garantizar de que la información aún sigue. Pero de todos modos, sin duda, generaría un problema más y es cómo garantizo que a pesar que quiero que la blockchain sea, que los procesos sean generados por consenso de manera comunitaria, digámoslo así, por todos los nodos, pero que se preserve también la privacidad. Entonces, digamos que sí se puede, pero claro, aumenta más la complejidad de la implementación y además, pues esto se resuelve en términos de investigación. En términos de investigación, uno encuentra propuestas que dicen, no, mire, guarde la blockchain guarde los datos de la blockchain de manera privada. Pero en la práctica, claro, una cosa es lo que uno propone como investigador y otra cosa ya lo que puede implementar en la práctica, ¿cierto? Como a nivel de producción, a nivel de hacer un deployment realmente de producción. Entonces, habría sin duda varios retos que se tendrían que abordar, sobre todo en temas de privacidad, en temas también imagínate no sé, un grupo mafioso que quiera hacerse con el control de la mayoría de los nodos. Resulta que aquí hay 3 nodos, claro, pero es que ese grupo mafioso se hizo con el control, por ejemplo, de 10. Y los 10 contra 3, pues los 10 son mayoría, los 10 van a contaminar a esos 3 nodos de acá que no pueden hacer nada para negar, por ejemplo, que se escriba en la blockchain un dato ilegítimo, porque estos otros 10 que son controlados por una mafia, pues entonces están diciendo que no, que ese terreno pertenece a tal persona cuando en realidad no debería. Entonces, miren que ahí ya comienza a complicarse un poco la situación. Yo creo que digamos que es una visión muy correcta la que tienes en términos de que debería funcionar de manera abierta, pero en la práctica, claro, ya comienzan a surgir problemas de privacidad, de crimen organizado que puede controlar o llegar a controlar más de un nodo, o sea, porque hay muchos intereses en este caso. ¿Por qué no pasa? Porque eso no pasa en Bitcoin, porque es que en Bitcoin son miles de nodos, ¿cierto? Y realmente, claro, digamos que lo que maneja Bitcoin son transacciones, no está manejando pues realmente información pues, ni de vehículos ni de inmuebles, ¿cierto? Digamos que son contextos distintos. Yo creo que por eso quizás el gobierno propuso lo que tú dices, que es redes permisionadas donde solamente ciertos nodos puedan vincularse, universidades, entes de control, ministerios, de pronto, superintendencias, y más bien cierta parte de la información verificable de manera pública y otra parte ya privada. Entonces, la que es verificable de manera pública, entonces podríamos decir que es de este tipo y la otra pues simplemente privada y podríamos decir que es permisionada pero privada. Entonces, quizás una solución salomónica más intermedia donde cierto pedazo está por acá y cierto por acá. Pero claro, sin duda tiene el problema que tú dices. Pero y entonces la blockchain sería apenas de 4 nodos. Eso no es una blockchain robusta. Entonces, claro, ahí viene el problema también de que, claro, si va a ser permisionada, entonces al menos coloque suficientes nodos como para que la información esté suficientemente distribuida, suficiente, digamos que capacidad computacional también para que se garantice lo que siempre hemos querido, integridad, transparencia, trazabilidad, no repudio, ¿cierto? Entonces, surgen sin duda otros desafíos adicionales. Pero sin duda, es algo bien interesante de hablarlo. Yo creo que, Guillermo, lo que tú nos has dicho nos ha puesto a pensar bastante en, en cómo deberían ser las cosas en un escenario ideal y realmente, por supuesto, también aprender a identificar los constraints que tiene cada situación. Te Sí, pues agradezco muchas por tu gracias. comentario. No, gracias, profe, y qué pena ahí la interrupción. Pero, o No, sea, yo tranquilo. la verdad sí, cada vez que como que leo y veo más, le encuentro como más limitantes al tema de implementación real, ¿sí? Y creo que eso viene desde el HIP del 2017, cuando todo quiso llevarse a las blockchain, entonces salieron muchos ICOs y ofrecían toda clase de soluciones y productos mágicos, porque todo iba a ir a la blockchain en teoría. Pero con el tiempo, pues eso se ha venido reduciendo
la mayoría pues de todas esas iniciativas acabaron y creo que pues en un futuro eso se va a afinar más, ¿no? Siempre donde esté el humano, creo que siempre va a haber mucho problema. Entonces, Sí, en ese señor. sentido, yo le veo mucho más futuro a sistemas donde no haya intervención humana. Creo que ese es el caso de uso perfecto. Por ejemplo, cuando vamos a ver dispositivos IoT hablando entre ellos mismos, ¿sí? Transaccionando entre ellos. Em, leí por ahí un artículo que, por ejemplo, Toyota, bueno, ahorita están en el boom de los carros eléctricos, entonces todas se van a ir a ser eléctricos, ¿sí? Pero, por ejemplo, Toyota tiene una iniciativa basada en blockchain y es que ya el vehículo no va a ser una propiedad privada como tal, sino que va a ser una propiedad autónoma, ¿sí? Teniendo en cuenta que en un futuro la mayoría de los carros van a ser autónomos. Entonces ellos hicieron la pregunta de, bueno, ¿qué va a pasar con un vehículo, si se puede decir así, que se maneja solo, ¿sí? Puede llegar a un sitio y se carga solo, ¿sí? Paga por la carga, puede recoger a una persona, dejarla, Sí, cobrar por señor. ese servicio, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? ¿Es un vehículo? ¿Es un negocio ambulante? ¿Qué es? Se hicieron una pregunta, ¿sí? Entonces, al ver eso y ver las posibilidades de interacción que puede tener, dijeron, bueno, lo podemos llevar a la blockchain. Una blockchain IoT en el sentido en que ese sistema pueda reportarse, ¿sí? Pagar su seguro de accidentes, trabajar como un Uber, como un Didi, ¿sí? Pagar sus mantenimientos, pagar el combustible, su recarga, sin ninguna interacción humana. ¿Mm? Y ese es un caso de uso perfecto, porque ahí no está el humano que puede estar diciendo, no, pero es que a mí me gusta esta porque es esta o así, como el tema de las vacunas. A mí me gusta Pfizer porque es gringa y la Sinovac no, porque China sí, Porque es China, sí. exacto. O sea, eso no No, habría a no nivel de habría máquina. sesgo, La claro. máquina dice, tengo esta necesidad, voy a recargar, me voy al punto más cercano o al punto que me dé mejor precio y se va y recarga. Recarga su batería, paga, ¿sí? Con lo que ha cobrado y otra vez vuelve y empieza a recorrer para, digamos, si está trabajando en temas de día. Y al final del día llega, se parquea, paga el parqueo y vuelve otra vez a arrancar. Siente que se le dañó algo, va al taller, paga su arreglo y otra vez vuelve a salir. Entonces, para mí es muy interesante. Yo no conozco mucho de eso, pero digo, ¿eso qué es? ¿Sí? En el futuro, ¿cómo se puede decir eso? Yo creo que los fabricantes de vehículos ya ni siquiera les va a interesar vender los carros. Va a interesar es tener muchos entes de esos haciendo esas cositas y recibiendo, ¿sí? Recibiendo pues dinero por eso. Y eso es aparte de la revolución, las famosas Claro. frases que dicen, la empresa más grande de taxis no tiene un solo taxi, ¿sí? La empresa más grande de hoteles no tiene ningún hotel. Entonces va a ser lo mismo, las empresas fabricantes de vehículos no, ya no se dedican a vender vehículos, sino a hacer esos aparaticos que están haciendo muchas cosas, Sí, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a mí me parece súper práctico el tema de redes descentralizadas haciendo este tipo de transacciones, ¿sí? Muy baratas, muy rápidas y que no tenga ningún tipo de intervención humana, ¿sí? Que ellos tengan sus protocolos, se hablen, ¿sí? Transen entre ellos y, y, y sin ningún tipo de intervención. Entonces, ese me parece un caso de uso muy interesante. Creo que aquí había una persona que decía que quería implementar cosas con IoT ujú, porque en IoT pues el aparato está hablando directamente con la blockchain, ¿sí? sí, No es la persona que dice voy a ingresar este dato o, ¿sí? O la entidad que dice esto es así, no, es directo el aparato. sí, Pues señor. básicamente es eso. Muchas Sí. gracias, qué pena No, Guillermo, extenderme. tranquilo. No, gracias, gracias por tu comentario y yo coincido contigo no sé cuándo se vaya a llegar, ¿cierto? Pero sí, sin duda, eh, los dispositivos IoT mm, tienen un potencial enorme. Y no, es que yo lo veo desde el punto de vista de ciberseguridad, que es mi área, eh, en el sentido de que, claro, eh, hay muchos y muchos de ellos ofrecen servicios y envían datos hacia la nube, reciben datos hacia la nube, eh, mm, pero también hay necesidades, también surgen nuevos problemas, como lo decíamos. Solucionan algunas cosas, pero surgen nuevos problemas, en este caso, por ejemplo, de seguridad.
Entonces, ¿qué pasa si el televisor, claro, mi televisor es inteligente, pero entonces puede ser controlado de manera remota y alguien, por ejemplo, le habilita la cámara, ¿cierto? En el caso de los televisores que no les conecta cámaras para jugar, por ejemplo, y me habilitan la cámara sin permiso, entonces podrían ver todo lo que pasa en ese espacio en el cual el televisor está puesto. Eh, ¿Cierto? O no sé si ustedes han escuchado los juguetes, por ejemplo, en Europa hubo hace unos años bastante polémica porque habían unos juguetes, eran unas muñecas para niños, para niñas que eh, eran dispositivos que enviaban información sin permiso al fabricante y podrían también, pues, digamos que eran vulnerables y podrían también, así como lo enviaban al fabricante, un atacante podría acceder a ellos y recuperar información, por ejemplo, de, de cómo se llama el niño, justamente, porque el muñeco lo que hacía era, son muñecos de pregunta-respuesta, entonces le pregunta cómo te llamas, y entonces el niño responde y el muñeco lo que hace es almacenar esa información. Entonces dice, ay, okay, hay un niño, una niña que se llama María y que, por ejemplo, tenía además geolocalización, entonces está ubicado en la calle tal de tal ciudad. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, claro, uno se pregunta mucho, bueno, muy interesantes, pero también, ¿cómo hago para garantizar de que sean seguras? Lo que mencionaste del Hype Cycle, yo aquí puse justamente, mira, encontré la imagen del Hype Cycle para tecnologías blockchain, y es lo que también decíamos antes, es muy curioso cómo cuando una tecnología apenas está empezando, todo el mundo quiere resolver problemas con ella. Entonces existe un pico de expectación. Aquí se llama, de hecho, pico de expectación, de expectativas infladas. Entonces todo el mundo dice, no, esta es la panacea. Por aquí vamos a resolver todos los problemas. Después pasamos a una desilusión. Aquí aparece el trough of the disillusionment. Entonces pasamos a una desilusión. Y después de la desilusión, uno dice, oiga, pero no, pues tampoco es tan bueno, tampoco tan malo, hay que ser justos, hay que saber en qué escenarios sí, en qué escenarios no. Entonces, por aquí viene otra vez un slope, pues el Lime que se llama, como otra vez una subida de encantamiento, pero pues ya con mucha más prudencia. Y entonces, finalmente, acá ya se estabiliza. Acá se llama el Plateau of Productivity, que es cuando ya finalmente la tecnología se determina cuáles son los escenarios en los que se debería usar. Probablemente no eran estos, no era, digamos que tan altos como se pensaba acá, ni tampoco tan bajo como acá, como en el caso, por ejemplo, que uno diga, no, pues entonces no sirve para nada, sino que un punto medio donde uno determina que hay escenarios de aplicación en los que sí se puede usar, pero hay que también saber decantar, o más bien descartar los que no, ¿cierto? Y entonces, esto lo hace Gartner. Gartner es la empresa de analítica y de consultoría internacional que provee este tipo de reportes. Entonces, aquí, por ejemplo, hay servicios de blockchain. Miren, acá está blockchain, digamos que más estable, ¿cierto? Pero hay algunos, por ejemplo, algunos productos o servicios de blockchain que están en el pico de expectativa y otros que ya se están descantando, que están yendo por acá abajo hacia la desilusión. Por acá dice, por ejemplo, Cryptocurrency Software Wallets, wallet software de criptomonedas. Muy interesantes, ¿cierto? Ya pasaron por su pico, ahora están en bajada, ¿cierto? Hay unos que están apenas subiendo, por ejemplo, por acá dice blockchain postcuántico, imagínense, blockchain postcuántico. Un blockchain soportado en algoritmos postcuánticos, justamente, soportado en computación cuántica, o pruebas de ese conocimiento cero, o blockchain y IoT, ¿cierto? Yo aquí estoy trabajando, por ejemplo, ahorita en blockchain más IoT. ¿Cómo a través de blockchain se pueden proteger dispositivos IoT? Esto todavía está por acá. Generalmente, ¿dónde están las universidades? Las universidades generalmente están aquí, ¿cierto? Las universidades y los centros de investigación están explorando tecnologías en las que nos dejamos encantar, digámoslo así, con las que nos dejamos desencantar. Y con esas tecnologías construimos tesis de pregrado, de maestría, de doctorado. Perfecto. ¿La industria dónde está? ¿Quién me dice dónde estaría la industria? ¿En cuál de estas fases? ¿En esta, en esta, en esta, en esta o en esta? ¿Dónde estaría la industria? ¿Cuál industria? ¿La industria real o la financiera? Porque la financiera está con los precios inflados en esta tecnología. No, los que ya producen, los que ya están en etapa de producción del producto. No, ya algunas ya están en plató. Exacto, en plató, ¿cierto? A un fabricante de productos blockchain, un Simba Chain, por ejemplo, ya está acá, ¿cierto? A él le interesa
ir a la fija. A él no le interesa probar aquí tecnologías que después lo van a desencantar. Él le interesa irse por lo seguro. Dice, mire, yo ofrezco cosas de blockchain, pero cosas que yo sé que por medio de ellas puedo obtener un retorno. Entonces me voy con tecnologías seguras como Ethereum, ¿cierto? Como Stellar, me voy con plataformas fiables, digamos, no intento explorar algoritmos postcuánticos, sino que me voy con algoritmos ya conocidos, ya tradicionales, ya probados. La industria generalmente se va acá, en el plató de productividad, porque ya pueden sacarle provecho, ¿cierto? La academia o los institutos de investigación, como el objetivo no es llegar a producir cierto algo en masa, porque pues su objetivo no es ese, sino investigar y generar nuevo conocimiento, tener productos científicos, entonces estamos aquí. Y aquí entonces digamos que hacemos patentes, papers, bueno, todo lo que más podamos, justamente probando estas tecnologías, y después de probadas, después de unos años, claramente la industria, pues después de que ya están probadas, ahí sí las toma, las adopta, las apropia y construye productos y servicios que tengan éxito o más bien una alta posibilidad de éxito pues de que se vayan a ser rentables, claramente, ¿vale? Y eso siempre pasa. Siempre digamos que un paper por aquí surge asociado a blockchain, por ejemplo, ¿cierto? Blockchain, servicios gestionados de blockchain, surge la propuesta, luego surgen otros papers más que sustentan o contradicen la propuesta anterior, luego por acá una empresa, un laboratorio de investigación lo ve, comienza a hacer prácticas, luego viene un desilusionamiento, luego una estabilización y finalmente después de unos años, ese paper que se publicó en el 2015, por ejemplo, uno ve que alguna parte de ese paper, porque seguramente no será todo, alguna parte de ese paper se utiliza como insumo para la construcción de un producto por acá ya en el 2025. 10 años después, ya una empresa, por ejemplo, por acá ya lo está produciendo de manera masiva. Pero claro, fue una idea que surgió 10 años antes de manera académica, de manera investigativa, ¿cierto? Pero tuvo que pasar por todo esta subida y estas bajadas para que finalmente se definiera que de pronto aquí se proponía unos escenarios ideales que, claro, acá ya se aterrizaron y acá ya digamos que por supuesto la idea no es esta misma idea llevada acá. Sin duda, estas caídas y subidas hacen que la idea se madure y que se logre, pues, por supuesto, que sea mucho más adecuada para llevar la producción, ¿vale? Pero esto siempre pasa. Y a mí, ¿por qué me gusta la universidad, la academia? Y los que somos profesores seguramente algunos comparten la misma idea, porque me permite a mí aprender de estas cosas nuevas, ¿sí? Me permite aprender de estas cosas nuevas, jugar con ellas, explorarlas, sin el compromiso de que eso se vaya a convertir en un producto. Claro, no sé si se va a convertir en un producto, ojalá Dios quiera, pero no lo sé. No lo sé porque tiene que, por supuesto, pasar por todo este proceso, ¿cierto? Los que les gusta un poco más el mundo real, ir a la parte aplicada, digamos, ya en producción, no tanto a nivel de investigación, sino de producción, pues seguramente se van a productos que ya están aquí comercializando. Por ejemplo, lo que hacen las casas de desarrollo de software, las consultoras, ¿cierto? Que ellos se van con productos que ya están más estables, no tan, digamos que en proceso de maduración como los que en la universidad de pronto sí tomamos. Bueno, muy bien. En esta media hora que nos resta, yo quiero, pues que ahora demos la oportunidad a los que quieran de presentar sus proyectos, ¿vale? No es netamente o necesariamente obligatorio. Este paper es muy bueno, se los voy a pasar por si lo quieren revisar, aunque también en internet pues está disponible. Y aquí también hay unos casos adicionales. Miren, por ejemplo, está blockchain aplicado a cadena de suministro. Es el punto, la subsección 4A. Luego viene por acá la subsección 4B, blockchain aplicado a operaciones internacionales bancarias. Lo que les comentaba, los bancos inteligentes, en vez de ir en contra, lo que hacen es unirse, ¿no? En vez cuando no puedes con tu enemigo, únete a él. Entonces, lo que los bancos han hecho o están proponiendo, porque realmente esto ya llevan un buen tiempo en ello, es utilizar blockchain justamente para operaciones interbancarias. Claramente sería seguramente una blockchain permisionada, privada, pero digamos que lo ven como una posibilidad, ¿vale? De aplicación. Y por acá está también un ejercicio, el C, aplicado a contratos, en este caso contratos de Bitcoin, aunque también uno puede aplicar a contratos legales, contratos como los de compraventa o los de prestación de servicios, por ejemplo.
aplicado también a organizaciones autónomas descentralizadas, aplicado a voto electrónico, miren este que interesante, que lo hemos mencionado, blockchain aplicado a Internet de las Cosas, blockchain aplicado a títulos de tierras, aplicado a, bueno, protocolos de intercambio justo, de comercialización justa. Entonces, les voy a pasar ahorita por el chat este paper porque es muy, muy bonito. A mí me gusta mucho, mucho por eh, digamos que la contribución que hacen, ¿vale? Bueno, mientras lo busco, busco una versión que esté limpia, que no esté fija rayada como la mía y se las pongo. Quisiera preguntarles, de los que estamos aquí, ¿quién quiere hacer la presentación de su proyecto? Es algo muy breve, no se preocupen. Sí, 5, sí, máximo 7 minuticos. así rápido. Listo. Dale, Guillermo. Listo. Creo que puedes compartir. Déjame ver si tienes permiso. Sí, tienes permiso de compartir. Cuando quieras, puedes comenzar. Ok, permítame un segundito, por favor. Y arrancamos. Compartir mi pantalla. ¿Estamos mirando ya? ¿Sí? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, conforme, bueno, conforme de lo que solicitó, la idea de la aplicación a desarrollar, en este caso, la aplicación en cuestión está pensada para ofrecer el servicio de oráculos, cuya funcionalidad será la de permitir consultar información fiable de datos relevantes, los cuales no pueden ser almacenados directamente en los contratos inteligentes y debido a la naturaleza dinámica de esta información, se requiere que puedan ser consultados de fuentes externas. Como un caso de uso, podemos mencionar una aplicación descentralizada basada en un contrato inteligente que estipule la distribución de unos recursos dependiendo del estado de una información externa al contrato inteligente. Podría ser, por ejemplo, el precio del dólar. Para garantizar la correcta ejecución del contrato se requiere que la fuente externa de información sea muy fiable. Adicionalmente, y como parte de la funcionalidad del oráculo, se registra en la blockchain las interacciones consultas realizadas desde las aplicaciones descentralizadas. Ok. Pues no, sí. Qué pena, Guillermo. Explícanos un poquito, por ejemplo, em, el ejemplo del precio del dólar. ¿Cómo lo verías? ¿Cuál sería la información que se almacenaría en la blockchain? ¿Cuál sería la información consultada? ¿Y cuál, digamos, que sería el propósito de la aplicación? Con ese ejemplo que tú mismo has puesto. Ok, o sea, uno de los problemas que yo veo, o sea, dentro de la justificación es que pues la blockchain, o sea, su naturaleza de ser inmutable, eh, pues yo no puedo consultar datos dinámicos, ¿sí? Datos externos y conectar las blockchain con el mundo real es algo que se requiere. O sea, debe existir un puente entre el mundo real, ¿sí? Datos, digamos, dinámicos y la blockchain, su funcionalidad y lo que yo quiero almacenar como tal. Entonces, mi idea de aplicación no es tanto algo que almacene e interactúe, sino que algo que ofrezca información descentralizada, ¿sí? Pero fiable a otros entes dentro de una blockchain. ¿Sí? Pues realmente no es nada nuevo, existen oráculos, blockchain que son basadas en oráculos, pero pues quise como exponer el caso para, pues, pues como para mostrar que existe esa funcionalidad, ¿sí? Entonces, digamos que yo quiero hacer un contrato inteligente de una contratación estatal, ¿sí? Y tengo 5 diferentes actores esperando el desembolso de ese dinero en una forma transparente, ¿sí? Pero el trigger que dispare esa acción requiere una consulta externa. Entonces, ¿yo cómo garantizo que esa consulta externa sea válida, ¿sí? Sea fiable? Eh, Eso pues se hace a través de lo que se llama un oráculo. Algo que el contrato inteligente le pregunta, ¿sí? Porque no puede estar dentro del código, ¿sí? Porque es una, digamos, es una variable externa que puede variar en el tiempo, entonces no puede estar fijada en el código. Y la consulto
y así de esa forma yo puedo disparar ese trigger y liberar esa funcionalidad en el contrato. Em, creo que es creo que es ¿cómo llamaría? Un componente bien necesario. Sí, porque si no el contrato inteligente se vuelve como, o sea, es algo es supremamente, o sea, cerrado, ¿sí? Tanto así que si yo lo despliego ya después no lo puedo modificar, ¿sí? O sea, si quedó mal hecho, lo que va a pasar es que alguien me lo hackee y me acaba el tema. Por eso es tan importante las auditorías previas y todo eso antes de desarrollar una aplicación de esas, porque una vez desplegada ya no la puedo arreglar, ¿sí? Ya no puedo hacer un fix ahí en producción y arreglarlo. Y hemos visto muchos casos, ¿no? Muchos hacks de este tipo de contratos que precisamente pues porque no han sido bien desarrollados, han sido hackeados. Ya, con Eh, vulnerabilidad, sí, señor. Sí, entonces, esa es mi justificación. Digamos, muchos, o sea, si queremos nosotros llevar la blockchain a que sea práctica en muchos temas, sobre todo de contratos inteligentes que involucren muchos actores, ¿sí? Y que esos actores estén dependiendo de una acción externa, ¿sí? O de un dato externo para que ellos puedan recibir una parte, pues el camino hasta ahora, lo que dicen los que saben es a través de un oráculo. Entonces, básicamente el oráculo puede ser también un ente de una blockchain que garantiza, como el profe Daniel dijo hace un momento, ¿sí? O sea, es un ente confiable, ¿sí? Pero descentralizado, ¿sí? Es un ente confiable, Ok. pero descentralizado. Entonces, la forma en que el oráculo toma la información es a través de consenso, ¿sí? Entonces, ahí es donde interactúa con la blockchain. Él tiene un consenso en donde evalúa varias fuentes y dependiendo de eso entrega la información más fiable. Un ejemplo Guillermo, qué trivial, pena, una sí. preguntita por el tiempo que Ah, sí, quisiera preguntarte, ¿hiciste el grafo? sí. Entonces, Muéstranoslo, porfa. básicamente, bueno, los requerimientos funcionales sería permitir la consulta de información de una manera descentralizada, consolidar información de diferentes fuentes y ofrecer siempre la respuesta más acertada y almacenar la información de forma descentralizada e inmutable, ¿sí? Entonces, pues la topología muy sencilla porque hice tres casos en donde tengo pues mis oráculos. Uno es para, por ejemplo, consultar el precio del petróleo, ¿sí? Otro es para consultar el clima. Otro es para consultar el precio del dólar, ¿sí? Digamos que, no sé, yo tengo que liberar unos fondos y esos fondos se basan en la TRM. ¿Sí? ¿Cómo hago eso si estoy dentro de un contrato inteligente? ¿Sí? Yo no puedo fijar el precio del dólar a un día porque al otro día ya va a ser diferente. ¿Sí? Y si voy y lo consulto desde una entidad centralizada, de pronto la gente que trabaja en ese contrato inteligente no va a estar de acuerdo. Entonces, otra vez nos toca ir a un ente descentralizado y que tenga información muy fiable y que me entregue esa información para poder trabajar con eso. Vale, Eh, Vale, entonces déjanos ver. Ok, sí, la la desplegada de la desplegaste. aplicación, la generación de las keys y pues la URL y pues ahí se pueden probar los queries Una más básicos. pregunta, en Sí, esos queries que tú creaste, eh, traen información, o sea, también tienes funciones de almacenamiento de datos o solamente creaste esos tres que son de obtención de datos. sí, solo son los get, no más. Ah, O ok, sea, ok, quemé unos daticos ahí y hacen los get, sí, pero no hace almacenamiento. ok. Yo creo que, bueno, lo que nos plantea Guillermo es interesante, por ejemplo, cuando uno no tiene claro eh, cuál es como el proceso de extracción de información que se está dando por detrás, ¿cierto? Por ejemplo, eso, cómo se determina el precio del dólar. Yo quiero saber cuál es la lógica detrás. Entonces, me interesa, por supuesto, en ese caso, por ejemplo, a través de la blockchain, que todos los nodos tengan claridad de cuáles, digamos que cuáles son las variables consultadas para poder, y también de dónde se consultan, para poder generar esa determinación de ese precio. Entonces, la blockchain en ese caso, por ejemplo, yo lo que veo es que daría esa transparencia, daría la transparencia
en el smart contract estaría la lógica del query puntual. ¿Cuál sería, esa lógica que estaría involucrada en el proceso de extracción de esa información de esos nodos o de esos proveedores de información y permitiría en ese Así caso es, pues, preservar principalmente la transparencia para que no se determine que el exactamente. precio de manera arbitraria, digámoslo así? Exactamente. Por ejemplo, otro caso súper práctico, lo que pasó ahorita con ese contrato ese escándalo en el MIT, con esa alianza temporal que se robó toda plata con el tema de implementación, eso del Internet en las zonas rurales, ¿sí? A ellos les giraron una plata y nunca validaron las garantías que supuestamente han contratado con las aseguradoras y los bancos. O sea, básicamente pasaron papeles falsos. Entonces, un contrato inteligente podría ser, ¿sí? Antes de, o sea, el dinero ya está disponible, el contrato inteligente lo gira, pero requiere, ¿sí? El visto bueno de la aseguradora y del banco, ¿sí? Y sin esos vistos buenos, entonces no hay cómo girar el dinero. Entonces, el visto Ok. bueno que sí, que realmente ellos expidieron esas pólizas de garantía, entonces ahí sí se liberan los fondos. Porque lo que hicieron fue, eso es Una lo que pregunta, dice, ¿no? Guillermo. Espera, Sí. en ese caso puntual, ¿cuáles serían los nodos de la blockchain? ¿Cuáles tú crees que serían esos nodos, esos stakeholders que harían parte de la blockchain? Estaría pues involucrados los entes de control, en este caso el MINTIC, de pronto aseguradoras, bancos, sí, es- sería extenso, sí, serían varias cosas. Exacto. Yo creería que exacto. Para acotarlo, de pronto sería, yo solamente colocaría como nodos de la blockchain permisionada los entes de control y los involucrados en el estado. Pero dentro del smart contract uno puede hacer queries externos. Entonces uno puede dentro del smart contract pedirle que vaya y consulte, por ejemplo, en la página de la aseguradora si ese Exacto, número de póliza existe. existe. Entonces es con una API, ¿cierto? Uno hace una API GET y va y trae y, no sé, le devuelven la respuesta en formato JSON y yo la proceso y digo, no, sí, oiga, esa póliza al menos sí existe. O voy y valido que, por ejemplo, la empresa tenga cámara de comercio. Entonces voy al servidor, no necesariamente la cámara de comercio tiene que ser uno de la blockchain, pero sí tiene que ofrecerme una API que me permita consultar. Entonces, desde la blockchain vas a hacer la consulta, el smart contract internamente tiene el método de consulta y la consulta y la trae. Y si, por ejemplo, fruto de las consultas, tiene póliza, tiene cámara de comercio, existe el representante legal, existe una cuenta, entonces se valían esos 4 pasos, el smart contract diría 4 de 4, aprobado, entonces a los ojos de la Eso, blockchain podría algo así, hacerse el proceso exacto. de pago. Como un SARLAF descentralizado, ¿sí? Lo que no se hace, entonces al final dice, no, es que nosotros sobramos de buena fe y el papel estaba ahí y creíamos que era, o sea, otra vez el problema humano, ¿no? O sea, El uno no sabe problema si es humano. de buena fe Ujú. o de mala fe, o sea, si hacen parte de sí, de Se la hace corrupción de o la no. corrupción, sí, señor. Pero entonces si eso lleva un contrato inteligente que has auditado, pues, o sea, en teoría eso se minimizaría, ¿no? Ujú. Ya sería muy difícil que pase. Listo. Y lo ¿Alguien? mismo, digamos, Dime. también se podría programar el tema los montos de los desembolsos dependiendo del porcentaje de avance en los trabajos que están haciendo. Y el oráculo es el que le va entregando la información al contrato de que si realmente está cumpliendo el hito o no. O sea, Sí. hay muchas El posibilidades. oráculo, digamos que lo podemos simplificar como un sistema que responde, digamos, que consultas muy específicas, pero yo puedo Ajá, tener así varios es. oráculos y ese oráculo puede ser, claro, eh, el, eh, el servicio que me da, por ejemplo, información al respecto de un contratista o que me da información al respecto de la empresa que está desarrollando cierta labor. O sea, digamos que el oráculo realmente es una forma de nombrar a ese servidor al cual le consultamos. Listo. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta para Guillermo? ¿O alguien quisiera a continuación? A mí me gustaría escuchar de pronto a los que han hablado quizás menos. Juan Felipe. Juan Felipe, ¿estás por aquí? Hola, buenos días para todos, sí, señor. Hola, Juan. ¿Nos quieres mostrar de pronto cómo te fue a ti con tu proyecto? Sí, señor. Listo. Por aquí estaba pasando, pues hice allí como una PPT y la estaba pasando
a PDF. ¿Allí ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, pues yo hice como una breve investigación acerca de blockchain aplicado al sector de salud. Entonces, pues me encontré allí como con una aplicación pues, que se le puede dar a esta tecnología en la parte de salud pública y es para hacer trazabilidad eh, a los usuarios pues, de un sistema de salud. ¿Listo? Entonces, pues la propuesta cuál es? Diseño e implementación de una app eh, para el sector salud enfocada principalmente en brindar seguridad, confidencialidad y descentralización de la información que contienen historias clínicas de los usuarios. Digamos, de los usuarios y pongamos esto en un contexto de una determinada región del departamento del Valle del Cauca. Entonces, la idea cuál es? Suponer de que una persona llega a un centro de salud de un lugar pues apartado de la capital de la región, digamos un sitio así como, por ejemplo, un pueblo así como Roldanillo o El Dobio, el cual cuando esta persona llega ya a recibir atención, pues no se tiene información del proceso que en la ciudad capital donde él vive, en la ciudad de Cali, y digamos que estaba allí eh, por motivos de trabajo, paseando en estas zonas de estos pueblos así, El Dobio y Zarzal, les tocó pues acercarse a un centro de salud, pero ellos no tienen información, por ejemplo, pues de los medicamentos que los doctores le llevan aquí en Cali, y de algunas terapias, o sea, como la historia clínica de la persona. Correcto. Entonces la idea sería como tener en una blockchain esta información clínica de manera descentralizada en la región, en el departamento del Valle, para que en cualquier centro de salud que esté allí en el nodo pueda automáticamente tener información de esa persona para saber qué procesos pues le han llevado en cuanto a terapias y qué medicamentos son los que le tienen formulados. Ok. ¿Listo? Entonces, bueno, allí ya conté también allí como pues el objetivo general. Entonces, pues, a objetivos pues del contrato del Simba Chain, la idea es uno, pues diseñar el modelito en bloques de la set y del transaction en Simba Chain, el del formulario, y pues que contenga estos campos principales en el formulario. Que pues allí sí tuve como un error, porque pues luego de haber hecho estos campos y luego de haber, me estoy adelantando, luego de haber luego de haber desplegado el contrato, llegué y me olvidé como el campo abierto en el cual uno llega y dice como que bueno, ¿cuál es el dolor del paciente para esta cita? Ok. ¿Listo? Entonces, bueno, allí me adelanté. Dos, implementar el formulario y tres, pues, evaluarlo. Luego de darla y puedes enviar allí al post. Entonces, pues, allí me equivoqué. Me faltó la justificación. Eh, entonces, pues, los datos clínicos de un paciente, contenidos pues en una historia clínica, son datos pues que se le debe brindar seguridad, confidencialidad, y sería entonces muy bueno para hacer la trazabilidad, descentralización. Y pues que a quienes le compete la información clínica de un usuario. Pues, entonces, pues al mismo paciente, a la familia pues allí como en primer grado sanguíneo de esta persona, al médico que le está llevando el proceso clínico y a un representante legal o abogado, si es que se presenta el caso que esta persona deba tener por algún asunto pues, que se le presente allí en sus tratamientos. ¿Listo? Entonces, pues bueno, lo más sencillo del mundo y pues lo que se hizo también en clase, este es el modelito pues, de la sed y el transaction, muy sencillo, los datos del paciente y de la historia clínica. Esta aquí está pues como la parte de la implementación, está el formulario.
Y por aquí está en la parte de la evaluación unos casos en los Desplegado. cuales pues en unos me desplegó y en los otros me quedó pendiente. Eh, este que me desplegó es es en la ventana, perdón, cuando uno le da clic al icono del arrow, que es como una flechita, eh, este que dice deployed es cuando llené los campos aquí. Pero cuando lo estaba haciendo en la parte del frontend, en Swagger, eh, eh, allí creo que me estaba haciendo falta algo porque estos fueron los que me quedaron pendientes, que era cuando lo estaba haciendo los campos en el frontend, en Ok. Swagger. Mm, ¿Listo? Y ahí está la llave. Pues Ok. estos son los datos para... Listo. Listo. Está muy interesante, Juan. Yo creo que la información de las historias clínicas efectivamente es algo que vale mucho la pena preservar en términos de integridad y confidencialidad, eh, principalmente porque, claro, no es algo que, que sea público y por otro lado también súper importante que se mantenga íntegro, porque cualquier modificación en la historia clínica sin duda impacta de manera significativa el tratamiento. Yo coincido contigo en que sería un escenario de aplicación interesante, sí, señor. Listo. Listo. Y dime. Profe, por último, yo quería, bueno, pues esto que yo hice fue muy sencillo y al final quería compartir, por aquí se pueden compartir documentos en el chat. Sí, Mira o que no. no me deja, creo que no deja. Yo creo que si puedes mandar un link, por ejemplo. Si puedes mandar un link de descarga del documento, eso sí, pero el documento como tal parece que no deja. Ah, ok. Listo, vale. Pues voy a compartir un link de un paper. Usted, si mal no recuerdo, nos dijo que no la Universidad Cauca, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Voy a compartir un paper que encontré de unas personas de la Universidad del Cauca eh, que hicieron un desarrollo en blockchain para la salud, pues en la parte de la salud y esto de las historias clínicas. La verdad, pues después de haber leído este paper, como que la idea pues eh, se me fundamentó en esto. Ok, súper, claro que sí, Ellos, Juan, hicieron, envíalo. ellos Yo manejaron pues les, aquí otro sistema de blockchain y les quedó eh, muy chévere. qué bueno, no lo conocía. Yo aprovecho también para, ahorita por correo les envío el paper que vimos hoy, el de Toyota Blockchain, y les envío también uno que construí hace unos años con unos estudiantes sobre blockchain aplicado a IoT, ¿vale? Para los que son más curiosos y lo quieran revisar, está también, se los envío ahora por correo. Eh, Gracias, Juan. Ahí ya quedó el link. Ahorita Listo, a ustedes. lo vemos. Diego, claro que sí, puedes ser el siguiente, por supuesto. Cuéntanos cómo te fue a ti, Diego. Buenos días, espérate, comparto pantalla. Bueno, esto fue una idea que terminó en esto, pero realmente no era la idea original, sino que pues mi idea original era algo que tuviera que ser con seguimiento con el agro, con el profesor JJ Leal, John Jairo Leal, que está también en el curso. Estuvimos discutiendo sobre eso y terminé con esta idea, pero pues realmente fue como una encantación y es control de origen para ganado vacuno. La idea es hacer un control de calidad en el agro como una especie de entidad certificadora, pero pues no entidad, sino un sistema certificador con blockchain. Entonces, pues la justificación es básica. Terminé en ganado vacuno porque son los que más presentan problemas en Colombia. Primero porque pues mundialmente es bien conocido que es uno de los mayores contaminantes debido a los gases de efecto invernadero. Segundo, el consumo de agua del producto cárnico y es muy alto comparado con otros productos. Y en Colombia en particular ha sido una relación muy directa con el conflicto armado y la concentración de la propiedad de la tierra, que es un tema que
he seguido, en el cual vemos que la tierra en Colombia ha sido parte del conflicto armado, y que ese conflicto armado básicamente está basado pues por la tenencia de la tierra, pero la tenencia de la tierra para sectores se disfraza en muchos casos en sectores que son poco productivos, como la ganadería en Colombia en particular. También podemos tener el caso del muy discutido sobre el azúcar, la palma, bueno. Y entonces la idea es tener un seguimiento del producto, bueno, digamos del sector vacuno, agroindustrial, y está orientado básicamente, no me acuerdo si lo tengo aquí arriba, lo tengo orientado, digamos, ya sea, aquí está, a generar una política de cuotas, ya sea por medio del sistema de certificación o por leyes fitosanitarias, donde yo pues tenga una cuota máxima de consumo de agua y pues que yo tenga el seguimiento de la propiedad de la tierra que se ha utilizado para la crianza de estos animales. Entonces, no digamos que los usuarios, bueno, los que escriben y los usuarios en general pueden ser el consumidor final que quiere saber si ha sido un manejo ético. También podemos tener la cuantificación, que me parece muy importante, del impacto ambiental del sector, y en la parte, pues, el origen de la tierra, que sea pues conocido, que se tenga claro que no ha sido despojado por algún conflicto de intereses en la región. Y bueno, pero entonces aquí me parece que lo más clave es que las dimensiones de análisis no solo son el seguimiento de cada uno de los animales, sino también una etapa de estadística. Entonces, pues acá en los requerimientos pues debe tener un sistema móvil offline, debido a que en el campo, y otro online debido a que en el campo pues no tenemos internet en todos los lados. Debe tener un sistema de análisis de datos y del seguimiento de estadístico. Debe tener una plataforma detallada de cada uno de los animales, y una para el usuario final que sepa la cadena de ese alimento. Y pues acá me inventé una cosa, creo que este main data me sale, yo soy programador en C++, entonces siempre coloco una rutina en main. Sí. Entonces pues, después lo vi que no tenía ningún tipo de sentido, pero pues acá tengo la historia del animal, la compra de la historia, cómo ha sido el movimiento de ese animal en el comercio, una historia de todos los consumibles, de los supply, ¿cómo se llama esto? De los insumos que ha llevado al animal, como para llegar a una cuantificación, una historia de la producción, si es un animal de carne, es un lechero, lo que sea, y una parte de historia médica, como muy parecida a lo que hablaba el compañero anterior. Y por acá hay una asistencia médica, que es todo lo que todas las entidades nacionales, bueno, que están involucradas, veterinarios, zootecnistas, cualquier que uno sepa, una lista de medicamentos que se puede dar, y pues por eso lo divide en dos. Esto puede ser una blockchain aparte, pero pues que la historia médica tiene que alimentar tanto a la historia del animal como a la historia del sector médico. Pues digamos que esa fue la idea. Está súper interesante, Diego. Para terminar, cuéntanos cuáles serían los nodos que tú visualizas que serían parte de la blockchain. No, los nodos de la blockchain principalmente debe estar dependiendo yo aquí lo dije, lo coloqué, si es un sistema de certificación, entonces debe estar en las diferentes, ¿cómo se llama?, entidades que están en el agro, Fedegan, el sistema de la restitución de tierras, el sistema de restitución de tierras, observadores del conflicto armado. Por acá también tengo otros, acá están. Estos serían los nodos, una entidad gubernamental,
agroindustriales, o sea, los sectores agroindustriales, organizaciones sociales que restringen el conflicto armado, organizaciones ambientales y ya el usuario es el público en general. ¿Sí? Ok, Sí, entonces eso sería para una mí. blockchain, ¿cómo la definirías? ¿No permisionada o permisionada No, no, y no, no, no. permisionada pública o privada? Permisionada pública, permisionada, Ajá, no, 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 es pública sin permisos. No, mentiras, debería ser permisionado y que debe estar, sí, es exacto. Permisionada acá, porque, exacto, los stakeholders estarían identificados, pero exacto. pública porque Pública porque permitiría que cualquiera puede cualquier acceder. persona lo... Exacto. Ujú. Y es claro que depende de esto, que es algo que he leído mucho. Puede ser un sistema privado de certificación, entonces debería haber una entidad que controle, digamos, esa certificación. Puede ser la ONAC, por ejemplo, o puede ser Fedegan, aunque Fedegan es uno de los actores, entonces no podría ser el que permite eso, la ONAC, si es un sistema de certificación, o Sí, si son leyes fitosanitarias por donde se reglamente esto, pues debería ser el propio Estado, ¿no? claro. Está muy Entonces, si es interesante, privada. Diego. Eh, Profe, qué pena, allí para comentar algo de lo de Diego, esto yo, eh, como, o sea, como que esta propuesta yo ya la he visto y se vio, por ejemplo, ahora días en una denuncia que le hicieron a las cadenas de almacenes Éxito, en la cual eh, estaban pues denunciando de que la carne de res de las cadenas de almacenes Éxito que ellos estaban vendiendo provenía de ganado que pertenecía a grupos al margen de la ley. ok, Entonces, esa noticia pues se hizo como una denuncia pública y de allí salió como un tema al cual como que cómo se le podría hacer seguimiento a la carne, a esta carne que uno está comprando en estos mercados, cómo se le puede hacer seguimiento de dónde proviene. claro. Entonces está interesante. Sí, Sí, El y otro, no, el otro es muy tema, el chévere. otro tema que nosotros vimos, profe, fue que eso no solo pasa con el ganado, sino con los animales, con el pollo, por ejemplo. También tiene, o sea, al principio pensamos que se podía hacer con todos los animales, con los alimentos del agro, pero resulta que eso se vuelve muy grande y por eso nos concentramos en uno solo. Por ejemplo, estamos mirando el tema de los caninos y entonces cómo certificar el tema de que un canino es original, ¿sí? Porque pues hay un mercado internacional donde utilizan certificaciones. Entonces veíamos que todo ese mundo agro y todo el mundo animal son susceptibles de establecer con cadenas de blockchain, con con nodos certificadores y con nodos Exacto. registradores y con nodos animales, veterinarios y, o sea, sí hay unos nodos allí fuertes que son, por ejemplo, en el caso de esa restitución de tierra y todo eso, hasta la ONU podría estar allí, porque la cosa no es de menor cuantía. Sí, tienes toda la razón. Yo les voy a pasar por aquí, ya para terminar, les voy a pasar el caso de Walmart, el supermercado, la cadena de supermercados americana. Ellos están ya en este momento utilizando blockchain. Ahí les acabo de poner un link de video a YouTube. Blockchain para poder garantizar que los clientes puedan validar, por ejemplo, que, no sé, que el mango que se están comiendo o que están comprando en la tienda más bien, eh, fue producido hace, no sé, hace 2 días y en tal ciudad o en tal país de origen. O sea, ya algunas tiendas grandes pues están comenzando a implementarlo. Y les voy a poner aquí otro link a otro video bien interesante sobre Maersk, la empresa de transportes, creo que es sueca, ¿cierto? Que tiene, bueno, la dueña pues de los buques y de los containers que hace todo el proceso de importación y exportación transatlántico, ellos también utilizan blockchain para poder manejar justamente eh, el registro de la información de dónde viene la mercancía y hacia dónde va y pues la traza digamos que completa. Yo les quiero pedir un favor, los que no alcanzaron a presentar, yo les pediría
si lo desean así, me puedan enviar el documento al correo desde el cual les he estado escribiendo, y yo me encantaría de verdad poder ver las propuestas que construyeron. Juan Felipe también nos puso ahí el link de las denuncias que comentaba. En el chat también está el link del formulario de asistencia, por favor, para que lo marquen. Es muy importante para que puedan pues también obtener su certificado, ¿vale? Por mi parte, muy agradecido por la asistencia de ustedes, por el entusiasmo, por la participación. Yo creo que fue bien enriquecedor y nos quedamos con bastantes ideas de proyectos que se pueden llegar a hacer. Yo creo que es bien interesante, sobre todo los que tenemos estudiantes, los profesores que tenemos estudiantes o los estudiantes que están escogiendo proyectos. Es una buena oportunidad para pensar en un proyecto de este tipo, decir, oiga, si propongo un proyecto de estos, a ver cuántos estudiantes se motivan, o yo como estudiante, si de pronto le propongo al profesor bueno, al profesor que está liderando alguna materia de las que estoy viendo, hacer un proyecto de estos. Digamos que puede ser también una forma interesante de seguir trabajando en el tema, de seguir resolviendo problemáticas, y qué mejor si son problemáticas, por supuesto, nacionales, ¿cierto? En las que podamos contribuir de alguna manera a generar debate o a encontrar formas alternativas de resolver los problemas. No necesariamente, pues, vamos a descubrir una forma, o esa forma que descubramos va a ser la que finalmente va a quedar, pero sin duda va a contribuir a la resolución del problema. Muchas gracias a los 8 que están aquí conectados, y bueno, ya tienen mi correo, cualquier cosa, con mucho gusto estoy también a su disposición en cualquier momento, y encantado de haberlos tenido en este curso que termina hoy. Muchas gracias, muy informativo, muy ameno todo. Muchas gracias, de verdad. Profe, muchas gracias también. Discúlpame, es que yo no estaba originalmente en la lista de correo, pero te acabo de enviar mi correo. Sí, por favor, me envío la Vale, presentación. listo. No está- Déjame entonces, porque claro, yo Originalmente no ahí, estaba. ya, listo. Yo ahí envío entonces el paper que les iba a enviar. Se Yo ahí los te envío. comparto mi presentación también, que trataba sobre los alimentos agroecológicos. Listo. Ya me llegó. John Jairo Quiroga. Sí, señor. Te lo agradezco Muchas mucho. gracias, profe. No, a Muchas gracias. ustedes, que estén muy bien. Feliz fin de semana. Hasta luego, profe, Vale. muchísimas Hasta gracias. luego. Que Hasta estén luego, muy bien. compañeros. Hasta luego. Chao. Muchas Chao gracias. a Gracias, todos. gracias. Marley, Hasta Alejandra, luego. Juan, Muchas John. gracias. Gusto. Cuídense mucho. Igualmente.